Dios le bendiga. Hoy vamos a leer una palabra que se encuentra en Juan capítulo 15, que habla acerca de la vid verdadera. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amén. Hermosa palabra que nos da el Señor en este momento, que nos habla de la vid verdadera. La vid verdadera es Cristo, y el Padre es el labrador. Y nosotros somos los pámpanos, los cristianos somos los pámpanos. Y nosotros, como pámpanos, tenemos que estar en la vid para que nosotros podamos dar fruto. Porque Dios, como labrador, va labrando día tras día el árbol para que esté firme y dé fruto. Y si nosotros somos mal pámpano y no damos fruto, mire lo que va a pasar aquí, como dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. O sea, nosotros tenemos que llevar fruto en Cristo, porque Cristo es la vid. Si nosotros no llevamos fruto en Cristo, nos secaremos, y el Señor, el Padre Celestial, nos va a quitar de la vid. Pero si nosotros llevamos fruto, el Señor nos va a limpiar para que llevemos más fruto. ¿Qué es un fruto? ¿Cómo es llevar fruto en Cristo? Bueno, tener resultados de lo que predicamos nosotros de Cristo. Por ejemplo, si Cristo nos manda a perdonar, perdonemos. Pero perdonar de verdad. No perdonando solamente a las personas que me caen bien y a los que no. Tenemos que perdonar a todos. Si el Señor nos manda a amar al prójimo, también tenemos que amar al prójimo. No tener ese rencor ni ese odio hacia el prójimo, sino amar al prójimo. ¿Y qué significa amar al prójimo? No solamente decirle te quiero, hermano, sino ayudarlo de diferentes formas. Ese es amor al prójimo. Y si nosotros practicamos la palabra de Cristo, estamos llevando fruto en Cristo. Pero si no estamos practicando eso, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no estamos llevando fruto en Cristo.
Y el Señor es paciente, porque el Señor es paciente con nosotros. Nos espera día tras día. Y quizá nos ha esperado años para que nosotros reaccionemos y demos fruto. Pero va a llegar algún momento que el Señor nos quitará de la vid como mal pámpano, porque el mal pámpano no da fruto, no hace fruto en Cristo. En cambio, si nosotros hacemos fruto en Cristo, el Señor nos va a limpiar. Y también vamos a dar mucho más fruto. Como dice el capítulo 3, el versículo 3, perdón. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. O sea, el Señor nos limpió, o nos está limpiando, o nos va a limpiar por su palabra. Por su palabra nos limpia. La palabra de Cristo nos limpia. ¿Por qué? Porque nos está dando consejos cómo mejorar y cómo limpiarnos y cómo ir en el camino correcto. Por eso nosotros tenemos que seguir el camino correcto. Como dice la palabra también, en otra parte, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino. Nosotros para llegar al Padre Celestial tenemos que ir por el único camino que hay, es decir, Cristo. Y obedecer todo lo que Él dice, todos sus mandamientos, todas sus palabras. Y así nosotros vamos a ser limpios con su palabra. El versículo 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. O sea, obviamente, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Por qué? Porque se va a secar. Nosotros no podemos llevar fruto por nosotros mismos. Porque no podemos, no somos autosuficientes. Si nosotros tratamos de buscar fruto por nosotros mismos, nos vamos a secar. ¿Y qué significa eso? Que la persona ya no va a tener deseo de orar, no va a tener deseo de leer la Biblia, la palabra del Señor, no va a tener deseos de ayunar, de ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque se va a secar. Entonces nosotros tenemos que dar fruto en Cristo, o sea, obedeciendo la palabra de Cristo. Así vamos a dar fruto verdadero y vamos a ser limpios. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, nosotros los pámpanos, que somos los cristianos, para llevar buen fruto, tenemos que estar en Cristo. Así vamos a llevar mucho fruto. Y vamos a poder practicar la palabra del Señor. Porque sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Primeramente, porque Él nos dio la esperanza de salvación. Y también porque Él nos da la vida a nosotros. Entonces, por nuestras propias fuerzas no podemos llevar frutos, ni menos alcanzar la salvación. Sino con la ayuda de Él. Él nos puede ayudar. De nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Él es todo para nosotros y tenemos que buscar de Él. Porque Él es nuestra vida. Porque si nosotros como pámpanos estamos fuera de la vid, estamos muertos, estamos secos. Pero si nosotros estamos en la vid, que es Cristo, si nosotros estamos en Cristo, estamos viviendo. Estamos recibiendo la palabra de vida de Cristo. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y lo cogen y los echan en el fuego y arden.
el mal pámpano, dice la palabra. El que no da fruto en Cristo es considerado un mal pámpano. ¿Y qué pasará con los mal pámpanos? Dios los quitará de la vid y se secará. O sea, como dijimos delante, la persona se va a secar, no va a tener deseo de orar ni de leer la palabra de Dios. Y el Señor los va a sacar de la vid. Y dice la palabra ahí, los cogen y los echan en el fuego y arden. O sea, ya no sirven. Dios nos libra a nosotros para que no seamos mal pámpano. Debemos ser buen pámpano. Y para ser buen pámpano, tenemos que estar en Cristo y obedecer la palabra de Cristo, sus mandamientos. No podemos crear un evangelio propio nosotros, conforme a nuestras ideas. No podemos. Tenemos que vivir el evangelio, el único evangelio que hay, que es el evangelio de Cristo, como Cristo lo habló, como Cristo lo vivió. Así debemos vivirnos también nosotros. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Mire lo grande de la promesa. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. O sea, si nosotros estamos en Cristo y las palabras de Cristo están en nosotros, todo lo que pidiéremos, obviamente al Padre, os será hecho. O sea, el Señor nos va a responder lo que nosotros le pidiéremos. Pero solamente si nosotros estamos en la vid, si nosotros estamos en Cristo. Y si las palabras de Cristo están en nosotros. ¿Qué quiere decir que las palabras de Cristo estén en nosotros? Que nosotros hablemos como Cristo habló y practicar lo que estamos hablando. Porque si hablamos y no practicamos lo que hablamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que hablar y practicar la palabra de Cristo. Porque si nosotros decimos, si Cristo dijo, perdonad, y nosotros predicamos que estamos perdonando y no perdonamos, estamos siendo hipócritas. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios nos libre de ser hipócritas. Tenemos que practicar la palabra de Cristo. Dice la palabra aquí también, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Según lo que dice nuestro Señor Jesucristo, es llevando mucho fruto. Así podremos glorificar al Padre y podremos ser discípulos de Cristo. Gloria al Señor. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. O sea, para estar en el amor de Cristo, nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Cristo. Porque si nosotros no estamos guardando los mandamientos de Cristo, no estamos en el amor de Cristo. Estamos al frente. Pero si nosotros guardamos la palabra y sus mandamientos, realmente estamos en el amor de Cristo. Así como Cristo guardó todos los mandamientos del Padre, está en el amor del Padre. Así también nosotros, si guardamos los mandamientos de Cristo, estaremos en el amor de Cristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Este es el gran mandamiento de Cristo, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Él a nosotros? Primeramente, Él siendo Rey de Reyes, se humilló a sí mismo y vino a esta tierra con un cuerpo de ser humano y dio su vida por nosotros, derramó su sangre por salvarlo a usted, a mí y a todos. Porque siendo Él justo, siendo Él bueno, siendo Él inocente, Él murió por nosotros, que éramos pecadores, y Él murió por nosotros. Ahí demostró el amor, el grande amor que tuvo por nosotros. Así también nosotros debemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, de la misma forma. No estar menospreciando al prójimo, a su hermano, no estar hablando a escondidas de su hermano o del pastor, sino tenemos que demostrar el amor, no solamente de palabra, sino de hecho. Porque Cristo nos demostró que nos amó no solamente de palabra, sino que con hecho, porque Él dio su vida por nosotros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Gloria al Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Amén. El Señor nos demostró su grande amor a nosotros, hacia nosotros, que nos consideró sus amigos, muriendo por nosotros en la cruz, y así nosotros poder tener vida y poder alcanzar la vida eterna, la salvación de nuestra alma. ¿Qué mayor amor que ese? Así tenemos que amar también al prójimo. Ese es el mandamiento del Señor. Porque si nosotros decimos que amamos al prójimo, pero estamos hablando contra Él, nos enojamos contra Él, nos estamos engañando a nosotros mismos. Este hermoso consejo que nos dejó el Señor, nuestro Señor Jesucristo, estas palabras llenas de vida, que nos hace crecer espiritualmente, porque nos da consejos de cómo ser un buen pámpano y de no ser un mal pámpano. Tenemos que ser un buen pámpano, hermanos, para poder glorificar al Padre verdaderamente. Porque al Padre no se le glorifica solamente cantando, sino cumpliendo la palabra de Él. Dios le bendiga a usted y a todo aquel que va a escuchar esta palabra. Dios le bendiga, le prepare el corazón y le ponga un corazón como de tierra buena, para que la semilla de esta palabra llegue a su corazón y crezca como un buen árbol. Dios le bendiga a usted y el Señor nos libre de todo mal, nos libre de ser un mal pámpano. Al contrario, debemos ser un buen pámpano. Ese es el mandamiento del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.